Hoy quiero hablar un poquito de los milagros que antes existieron, como por ejemplo cuando Moisés, mediante Jehová, abre el mar rojo y pasan por tierra seca, como cuando Aarón arroja su vara delante del faraón y esa vara se convierte en una serpiente gigante, o como cuando Elías y Eliseo también resucitan cada quien a un niño o niña. Bueno, en el tiempo de Cristo Jesús y los apóstoles también resucitaron muertos, curaron enfermos, hicieron muchas buenas obras. Pero hoy en día esos milagros ya no existen. Desde el momento que los profetas y los apóstoles transcribieron los pensamientos de Dios, esos milagros se cumplieron en ellos y se volverá a cumplir cuando Cristo Jesús venga y restaure la tierra en un paraíso y nadie dirá estoy enfermo. Ese día sí será un milagro verdadero. Léase en Isaías 33, versículos 24. Y en Mateo 7:21, note usted en palabras de Cristo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no basta decir Señor, Señor, refiriéndose a Jesús. Si usted no hace la voluntad de Jehová, es del Padre, ¿va? Aquí entendemos claramente que hay que hacer la voluntad de Jehová, o sea, el Padre, no la voluntad del Hijo. Pero referente a los milagros, note usted lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos hoy en día, cuántos llamados falsos cristianos dicen tener revelaciones o visiones proféticos, que se sacuden y dicen que reciben el Espíritu Santo, hasta llevan trapitos para taparle las piernas, con todo respeto a las damas, hasta llevan trapitos para taparle las piernas a las mujeres? Si usted verificara bíblicamente, ningún apóstol, ningún profeta, ni Jesús se sacudían en el suelo cuando recibían el Espíritu Santo. Ninguno de ellos. Entonces, quiero que usted entienda que los milagros fueron hechos o realizados para aquellas personas incrédulas en aquel tiempo, para que la fe aumentara para entonces. Ya pasado el tiempo de los apóstoles y cumplida la palabra de Dios hasta Apocalipsis, ya no había necesidad de milagros. Todos hoy por fe sabemos de qué pasaron esos milagros. Inclusive, hasta los apóstoles se enfermaban y ellos no se curaban, a pesar de tener ese poder que Jehová les había dado. Notemos en esta Biblia Reina Valera, en el libro de los Hechos, en su capítulo 5, versículos 13 y 14. Ya que muchas personas, y entre la mayoría que no, habían personas que mostraban fe y creían en los apóstoles o en la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, bueno, leamos el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, es decir, que no todos estaban dispuestos a hacerse cristianos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Note el versículo 15 del capítulo 5 de Hechos: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún así, o aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero quiero darle énfasis a esta expresión, mire, de que por lo menos dice la sombra de Pedro cayera sobre ellos y se sanaban. Qué bonito verá el poder de Jehová. Pero dígame hoy usted, ¿será que su pastor al pasar, por lo menos con su sombra ya, usted es sanado? Usted que dice que tiene revelaciones y que engaña a la gente haciendo creerles de que usted aún hace milagros en el nombre de Jesús, no sea difamador. Utilice la Biblia a como realmente la Biblia enseña. Esos milagros vendrán, como ya se dijo anteriormente, pero en su momento. Ahora veamos el libro de Gálatas, en su capítulo, sí, les decía, el libro de Gálatas en su capítulo 4, versículos 13 y 14. Vea usted, referente al apóstol Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Notó que aquí está hablando de Pablo, dice que él estaba enfermo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Si Pablo, siendo un apóstol que también sanó a enfermos mediante el poder de Jehová, ¿por qué no se pudo sanar a él mismo entonces, siendo Pablo? Veamos también el mismo libro de Gálatas en su capítulo 6, versículos 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto deja ver de que Pablo tenía algún problema ocular, es decir, tenía problema de los ojos. Es probable que cuando él tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo y cuando fue convertido, se acordará usted que él quedó ciego por 3 días y luego recobró su vista a través de un hombre llamado Ananías. Y es por eso que es casi seguro de que él quedó mal de los ojos. Por eso dice el versículo 11 del capítulo 6 de Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero ni Pablo otra vez se curó de los ojos. Y si vamos al último versículo que vemos o podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, que ahí le dirá de que Pablo visitaba a ciertos hermanos y que Erasto lo dejó en Corinto y a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Así que ni Pablo sanó a Mileto, su amigo, según 2 Timoteo 4:20. Así que espere la venida de Cristo para que realmente miremos aquellos milagros que hoy no se ven y no crean las mentiras que le dicen los líderes religiosos falsos, que a través de la palabra de Dios hacen grandes negocios, acumulando riquezas para sí, pero son pobres para con Jehová Dios. Espero le haya gustado, comparta si ama la verdad. Bendiciones de Jehová en unión con nuestro Señor Jesucristo. Amén.